Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo Televisión, tenemos 140 sistemas de cable en toda la República Dominicana. Tenemos los canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 81 de Altiz, Canal 81 de Aster, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 46 de Win Telecom, Canal 647 del Fire TV Stick. También reiteramos más de 140 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite Eutel para el continente americano, en el satélite Intelsat para el mundo, también a través de las plataformas digitales, Su Mundo TV, Su Mundo Televisión, los periodistas de Su Mundo en las calles de la República Dominicana. Y recuerden nuestros trabajos de investigación inéditos en los periódicos Primicias Impreso, Digital y en las megas ediciones. Vamos a recibir a un gran hermano, un gran economista, Franklin Vázquez, para abordar tema, oye, pero qué bonito suena, economía y elecciones. Además, un artículo que tú escribiste. Ven acá, Franklin, ¿quiénes deben votar los micros y los miembros de la MIPYME en las elecciones? Gracias por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar aquí contigo porque no somos familia, pero yo siento como que somos familia. Como que somos cercanos. Yo lo veo también así. Sí. Mira, el tema de por quién deben votar los pequeños y medianos empresarios, yo voy a empezar diciendo el impacto que generan las MIPYME a nivel nacional. Es decir, la cantidad que son, por un lado, la cantidad de puestos de trabajo que generan, la estabilidad social, porque eso no mucha gente lo sabe. Eso hay que analizarlo. Pero oye, ¿por qué? Cuando hay una empresa funcionando, la familia trabajando, no están pensando en problemas, no están pensando en salir a la calle a demandar nada, no están pensando en protesta, están pensando en trabajo. Claro. Y eso es estabilidad social. Claro. Y eso tiene un impacto y una contribución importante a lo que es el desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, las MIPYME como tal también, la familia viven de eso. Los ingresos de la familia viven de eso. Entonces, en función de todo eso, las MIPYME pueden decidir las elecciones. ¿Sabía eso? Claro. Pero vamos a ponerle número. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. 38% en el PIB, las MIPYMEs. Sí, pero no es solamente eso. Es que a nivel de América Latina, más del 90% del tejido empresarial son microempresas. Un 8% son pequeñas empresas y un 0.8% son medianas. El otro 0.6% son grandes empresas. Entonces, al final, la mayoría de las empresas en los países de América Latina y el Caribe son MIPYMEs. Por lo que te he dicho a ti, que en términos de número, pueden ser impactantes. Estamos hablando de 2 millones, por ejemplo, de puestos de trabajo, incluyendo las familias. ¿Cuánto es eso de la cantidad de votantes? Pero si salió la estadística, Franklin, de que hace apenas 3 días salió que había empleo, 2.511.000 empleos formales. Y las MIPYMEs tienen 2 millones. Entonces, bueno, en ese sentido lo que eso es la mayoría tomando en cuenta lo de la seguridad social. No, la mayoría son informales. La mayoría de las empresas en el país, 56%. Alrededor del 60%. Sí. En este momento. Ha aumentado más. Claro que ha aumentado. Alrededor del 60% son informales. Y yo te digo a ti, si los partidos políticos se centraran en ofrecer, en tener una propuesta programática alrededor de ese sector, yo creo que podrían aumentar el número de puntos que pudieran sacar en las próximas elecciones. Tú acabas de revelar de que apenas un 0.6%
son grandes empresas en el país? No, en la región, en la América región Latina y el Caribe. Pero aquí, ¿cuánto? ¿3.4? ¿5%? No, menos del que 5%. El 3% son grandes empresas. Cuando estamos hablando de que hay una clasificación que dice que una microempresa es de menos de 10 empleados. Entre 1 y 10. Pero entonces, ahí están empresas de subsistencia, microempresas de subsistencia, microempresas de expansión. Sí, porque sí. En la nomenclatura de 1 a 10, tú tienes diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, tú tienes empresas de un solo empleado, pero que puede ser un almacén. Hay empresas familiares. Y hay, que son la mayoría. La mayoría de aquí son empresas familiares. Que es uno de los grandes problemas que tiene el país en términos del mercado de valores. ¿Por qué? Y el mercado de acciones. Porque aquí no se ha desarrollado un mercado de acciones por eso, porque las empresas tradicionales son empresas familiares, por lo cual no están constituidas como compañías por acciones. Entonces, escuchándote, Franklin, yo saco una conclusión para ver si tú la compartes. ¿Cuál es tu conclusión? Mira, yo saco la siguiente conclusión. He visto a Luis Abinader, a Leonel Fernández, a Abel Martínez, concentrado en las grandes exposiciones con los ricos de la República, pero no he visto esos contactos con las MIPYMES. Mira, entonces hay un choque de visualización entre los aspirantes a la presidencia de la República. Y yo, por ejemplo, quiero decirte que sobre MIPYMES y microempresas, en la semana que concluye, nada más he visto un proyecto de ley que acaba de someter Omar Fernández para eliminarle a las microempresas del 1 a 10 empleados que no vendan más de 10 millones de pesos el anticipo. Ya, mira, hay un profesor universitario de Alemania que decía: las MIPYMES están en boca de todo el mundo, pero en manos de nadie. Él quería significar que había mucha declaración de intenciones y de que teóricamente estaban a favor, pero en la práctica había poca cosa que se hacía con las MIPYMES. Yo creo que este gobierno, por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader, con el apoyo que ha dado a ProMIPYME, está haciendo un trabajo. Y Fabricio Gómez... Y están haciendo una política de financiamiento regional. Fueron a Pedernales, fueron a Tomayor. Ha habido una expansión a nivel nacional. Además, déjame decirte, está dirigido por un gran economista, quiero reconocer aquí además, que es un gran académico, Fabricio Gómez Mazara. Es mi hermano, trabajamos juntos en la universidad, yo lo estoy apoyando y lo apoyo desde diferentes formas y vías, porque yo creo en la MIPYME, y yo tengo 30 años trabajando con la MIPYME, y tú lo sabes. Exacto. Yo tengo mucho tiempo trabajando en esto, y yo creo en el sector. Pero volviendo al tema, mira, yo entiendo que los partidos políticos se han perdido en el espacio, en eso, sobre todo la oposición. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque la oposición política no ha entendido que el tejido empresarial no son las grandes empresas. Entonces van a la Asociación de Industria, que no tengo nada en contra de la Asociación de Industria, que son mis amigos, ni del CONEL tampoco. La gente de Herrera, la gente de la Cámara Americana de Comercio. Sí, que al final son los mismos, es decir, son los mismos. Cuando tú buscas en la estructura de las directivas, son los mismos. Entonces, a nivel de la microempresa, a nivel de las pequeñas empresas, por ejemplo, tú tienes problemas en la fábrica de calzado. Se han ido todas las fábricas de calzado de la República Dominicana. La industria del mueble tiene problemas hace tiempo, la industria del mueble. Claro. Textiles, también, arte gráfica. Entonces, mira, hagan un plan, espérate, hagan un plan, hagan un programa para reactivar esos sectores productivos que son microempresarios, que son pequeños empresarios. No, eso se queda en el aire. Y el tema del anticipo, mira, yo apuesto a eliminar el anticipo, pero hay que buscar una figura para sustituir los ingresos que necesita el Estado, porque aquí se dice, bueno, eliminar el anticipo. Bueno, ¿cuánto estamos hablando? Mensualmente el anticipo representa ¿cuánto? En las recaudaciones, 9.000 millones de pesos mensuales. Más o menos 10.000 millones de pesos, pero no es solamente eso. Es un problema para la microempresa, y yo tengo una microempresa. Y yo te digo, cada vez que yo tengo que pagar eso sin saber si lo voy a ganar o no, es un tema. Y ahí es microempresarios, pequeños empresarios, amigos míos que me dicen, Franklin, a veces tengo que tomar un préstamo
a veces tengo que tomar de la tarjeta de crédito para pagar el anticipo, porque no me han entrado el dinero. Por ejemplo, cuando tú haces negocio con el Estado a veces dura 3 meses y 4 meses para pagarte, pero tú tienes que pagar el anticipo y tienes que pagar ITEVIS en base a lo que tú has negociado, ¿entiendes? Entonces, todo eso es un tema, pero yo al final, yo no me gusta plantear las cosas a retazos. No es un problema del anticipo. Yo creo que la reforma fiscal, hay que hacer una reforma fiscal para tú organizar las finanzas públicas y organizar el tema de las recaudaciones. Pero hay que hacer una reingeniería también del Estado, porque aquí nada más se habla de reforma fiscal. Yo en una ocasión hablé mucho sobre ese tema, siendo Vicente Bengoa, entonces secretario de Finanzas, ahora ministro de Hacienda, y Vicente y yo llegamos a la conclusión de que cuando se habla de reforma no necesariamente hay que hablar de nuevos impuestos, puede ser una reforma en el gasto público, una reingeniería en el aparato público. Aquí hay una duplicación de muchísimas instituciones que la paga el contribuyente dominicano. Sí, pero yo empezaría con el gasto tributario, que son más de 230,000 millones de pesos. Todas las exenciones históricas. Eso hay que resolverlo. Si tú no puedes. Ese es un punto, ¿eh? No, hay un punto importante. Yo creo que es uno de los primeros puntos. Es uno de los primeros puntos. Pero cuando yo te digo, primero, organizar las finanzas públicas. Cuando te digo organizarla, desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del gasto. Primero, lo del gasto tributario. Ese es un elemento fundamental. Esas exenciones, tú no puedes seguir, porque aquí todos los sectores quieren una exención. Y quieren contrato a 50 años. Y así no y se nunca puede. se ha revisado inclusive la labor empresarial de los primeros 5 o 6 años para ver si ya ese gasto tributario cumplió o no su misión. No, pero lo peor no es eso. El concepto es que cuando tú haces, da una exención o una exoneración, o lo que es para que los precios a los consumidores lleguen más bajos. Pero en la práctica no hay ninguna relación. Las empresas siguen vendiendo lo mismo en el mercado con las exenciones. Es decir, el Estado se desprende de un ingreso para que los consumidores de alguna manera reciban bienes y servicios a un precio más bajo. Y no se transfiere. Es decir, más que no se transfiere. Es decir, no hay una relación directa entre la cantidad de exenciones que se recibe y los precios en el mercado de bienes y servicios. Entonces, eso es un tema. El otro tema es ciertamente la duplicación de funciones, no solamente de funciones. Cantidad de viceministros, 80,000 cosas que se han creado. Eso no sería un problema, la cantidad de viceministros. Pero poniéndote un ejemplo de la burocracia. Pero yo te digo, obviamente, instituciones. Hace tiempo venimos hablando de que un ministerio de la mujer, un ministerio de la juventud, ¿para qué? Porque al final de cuentas, cuando tú vas a educación, cuando tú vas a salud pública, ahí van los jóvenes, van las mujeres, van los niños, van los viejos, va todo el mundo. Entonces los servicios son los mismos para todo el mundo. Entonces tú no tienes que tener una particularidad, porque eso se hizo en un momento determinado para, de alguna manera, favorecer a alguien. Vamos a crear un ministerio para fulano de tal. Así, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cantidad de instituciones que tú sabes que tú las puedes sustituir. Otras que de alguna manera tienen un nivel de gasto excesivo con relación a lo que hacen. Porque aquí, cuando hablamos aquí, por ejemplo, de planificación por resultado, bueno, yo te voy a dar a ti 1.000 millones de pesos, pero dime qué tú haces. Se quema mucho. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el impacto que tú tienes en la sociedad? Los bienes y servicios que tú dispones a la sociedad, ¿dónde están? ¿Y para qué sirven? ¿Y qué se hace con eso? Entonces, aquí hay muchos temas en términos de lo que es la reforma, la organización del gasto público y el tema del ingreso, el tema de las recaudaciones en el sentido siguiente. Y también hay que hacer una reforma para retomar el tema del gasto de capital, que con los subsidios y todos los gastos provocados por el déficit en las EDE hubo que transferir 1.508 millones de dólares el año pasado y no pasan a reducir las pérdidas. Lo que deberían es buscar 2 millones de clientes formales para que paguen, además para abaratar un poquito la tarifa y no se la echen nada más a las MIPYME, al pueblo, a la ferretería o a la cafetería del barrio. No, mira, yo he sido un crítico permanente de los subsidios, no solo al sector eléctrico en sentido general,
porque conocía en un momento determinado cómo funcionaba eso. Ese es un barril sin fondo. Y eso tiene un pecado original. Y es cómo se ha organizado el sistema eléctrico en un momento determinado, en donde lo que tú tienes son una cantidad de instituciones que fueron ramificándose de ahí, que al final, por ejemplo, una superintendencia de electricidad. Yo te pregunto a ti, ¿para qué? ¿Para regular a los generadores? Para regular cada 6 meses una tarifa. Para establecer tarifas. Es que eso de tarifa, eso es un disparate. ¿Sabes por qué? Porque se supone que es oferta y demanda. Es decir, eso no puede ser regulado por una tarifa específica. Tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, en un barrio, el consumo en un barrio. Una gente tiene una estufa, tiene una nevera, tiene un inversor, olvídate, tiene abanico, tiene 6, 7... Tiene un freezer. ¿Cuánto es eso? Eso es 200 pesos, 500, lo que tú quieras, que tienes que pagar. Pero por el consumo, no porque la superintendencia dice, tú vas a pagar tanto por kilowatt consumido. Es decir, es la relación. Por la falta de medidores, oye bien, están estimando el consumo de energía eléctrica, en muchos casos. Entonces, la estimación depende de quien esté estimando. Porque si te mandan una factura por encima de lo que tú has consumido, están atentando inclusive contra las propias empresas y contra los propios ciudadanos. Mira, yo tengo a veces una dicotomía en entender privatizar las EDES totalmente, el sector eléctrico en todo el sentido, o seguir como estamos, que sean empresas del Estado. Yo me iría por un híbrido. Un joint venture. Un híbrido, una alianza público-privada, exacto. Es decir, administración privada, regulación pública. Regulación, no establecimiento de tarifas ni meterte en el mercado, no. Unas EDES tienen que ser autosuficientes. Totalmente. Es decir, no puede ser que tú vendiendo energía eléctrica, que es, por ejemplo, el pan, el arroz. La gente come arroz todos los días. Claro. La gente come pan todos los días. La gente consume electricidad todos los días. Entonces, vamos a hacer una administración privada para asegurar que esas EDES sean autosuficientes, pero con regulación pública. ¿Por qué? Porque también es un bien estratégico. ¿De acuerdo? Porque sí, además ya hay una experiencia del manejo que tuvo el sector privado con las EDES, que fue lo que motivó a Hipólito Mejía, siendo presidente, a la recompra de las EDES, con unos estudios que hicieron unos economistas, sí, pero realmente el problema de las EDES y el problema de lo que se buscó, o sea, la solución que se buscó de reducir el aparataje eléctrico con el cierre de la CDEE, terminó siendo una iatrogenia, una medicina peor que la enfermedad. Yo recuerdo cuando Miguel Seara Jato me daba clase a mí en INTEC, que hablaba mucho de la iatrogenia, que decía de la famosa medicina peor que la enfermedad. Tenemos la Comisión Nacional de Energía, tenemos las EDES, tenemos la superintendencia, tenemos un ministerio. No, tú tienes el CUEP, el Consejo Unificado de las EDES. De las EDES, que también. Que es un ministerio paralelo. Sí, pero... yo me refiero que compite en la práctica con poder, con el ministerio. No, que lo que pasa es que al final... Porque tiene independencia. No, lo que pasa es que esto se hizo para, de alguna manera, controlar... Reducir el tamaño de los consejos. No, el tamaño de los consejos, pero también controlar lo que era la administración, la gestión de la sede. Pero eso no ha funcionado. Eso no ha funcionado porque el esquema... Mira, la complejidad de la administración de la sede en manos públicas es complicado, es difícil. Si eso, por ejemplo, ¿cuántos empleos tiene de Sur? Ha aumentado ¿Cuántos empleos tiene la cantidad de empleados? ¿Cuántos empleos tiene de Norte? Es decir, entonces tú tienes que analizar en términos de, bueno, yo tengo cuánto de pérdida técnica, cuánto de pérdida en lo que es la transmisión y cuánto de pérdida por los supernumerarios, que es la cantidad de empleados que tiene, que obviamente incide en el gasto. Entonces tú haces un análisis simple, ¿de acuerdo? Eso me constituye ¿cuánto? Un déficit de 60%, 50%.
Eso es demasiado. Franklin, pero ofrecieron con Punta Catalina que iban a bajar el precio de la electricidad y no ha pasado nada. Bueno, mira, para mí siempre Punta Catalina en un momento determinado se satanizó y eso la convirtió en un ente, ¿cómo te puedo explicar? Que uno no creía en eso. Para mí fue una inversión correcta, ¿eh? Para mí fue una inversión correcta. Y si Punta Catalina tuviera pagada, este país tuviera en las calles, con los 800 megas, casi, o sea que tiene capacidad de producir 752, pero cada vez que apagan una unidad de eso, de una vez los barrios comienzan. Mira, así como se llama este programa, Hablando la verdad. Yo creo que el problema estuvo en que nunca se habló la verdad sobre Punta Catalina y que se politizó, tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista de la oposición. Y los dos lo utilizaron para fines proselitistas. Entonces yo creo que ahí es que tuvo todo el tema de conocer realmente qué era Punta Catalina, lo que iba a aportar y si ciertamente era una institución que iba a venir a resolver los problemas que ha resuelto. Ahora el presidente, desde el ejercicio del poder, el 27 de febrero elogió las utilidades de Punta Catalina. No, porque en la práctica es lo que te estoy diciendo. Si en la práctica, si tú vendes energía eléctrica, tú tienes que tener ganancia. Porque es un bien que se consume diario y lo consume todo el mundo. ¿De acuerdo? Ahora habría que ver, una cosa es la ganancia y otra cosa es si ha redituado todo el dinero que se invirtió. Bueno, tendría que establecer un calendario para recuperar el dinero invertido, pero por lo menos dar la información de que tienen una utilidad positiva. Sí, pero lo que yo te digo es lo mismo. Hay que hablar la verdad, hay que decir. ¿Cómo se llama este programa? Todavía, en este momento, tú no sabes cuánto se gastó en total en la construcción de Punta Catalina, cuál es el periodo de tiempo en que se va a redituar el dinero, se va a recuperar todo el dinero invertido. ¿Entiendes? Sí. Sí, ese es uno de los temas fundamentales. Vamos a un cambio rápido para venir con los minutos finales en este día.